Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. Estamos viendo muchos pseudo profetas en la actualidad, o falsos profetas, porque bíblicamente en este tiempo ya no hay profetas. El oficio de profeta cesó. No existen el oficio de profeta en la actualidad. No hay profetas. Toda persona que hoy en día se autoproclame profeta, pretenda ser profeta o haga escuelas de profetas, es un falso profeta. Llámese como se llame. Son falsos profetas. Mira lo que nos dice la Escritura en Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. El Señor Jesucristo dice claramente que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta que representaba la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Después de Juan el Bautista no habrían nuevos profetas. No habrían, se acabó. Ese era el último profeta de Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3 nos dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El autor de Hebreos nos dice claramente que Dios en el pasado habló al pueblo hebreo, al pueblo judío, de muchas maneras, a los padres, por medio de los profetas, los nabí, profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel, Nehemías, los profetas mayores, los profetas menores, eran enviados por Dios para hablar de parte de Dios al pueblo, para que se volviese a Dios, para que abandonara el pecado. Esa era la labor del profeta antiguo, el oficio del profeta antiguo. En otro tiempo, Dios habló a su pueblo por medio de los profetas. Pero en estos postreros tiempos, tiempos finales que comenzaron desde la primera venida de Cristo, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús, el Logos encarnado, el Verbo encarnado, Dios encarnado, en la persona de Jesucristo, de Jesús. Y por medio de Él es que Dios nos ha hablado en este último tiempo. Él es el último y definitivo profeta a la humanidad, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que ya no hay profetas. El último profeta, de acuerdo a la ley, fue Juan el Bautista.
Dios dice su palabra que Jesús fue el último profeta que habló al pueblo. Jesús vino a darle cumplimiento a lo que es ser profeta. Él puso culminación al oficio de profeta. Porque Jesús cumple los 3 oficios: sacerdote, rey y profeta. Cualquier persona que hoy en día diga ser profeta está violentando el oficio de Cristo como profeta definitivo. Toda persona que hoy en día se autoproclame profeta, de la misma forma que los profetas del Antiguo Testamento, debe ser denunciado como falso profeta, como mensajero de engaño. Jesús nos advirtió de que vendrían falsos cristos, falsos profetas que engañarían a la gente y los conducirían al desierto. Falsos profetas, falsos cristos que vienen en el nombre del Señor. Son lobos rapaces vestidos de ovejas. Aquí en Puerto Rico hay varios falsos profetas que están usurpando el lugar de Cristo, que están llamando la atención sobre sí mismos para ser alabados como profetas. Ya no hay profetas. ¿Y qué hacemos con los profetas que menciona el libro de Hechos, como Ágabo? Se menciona a Bernabé como profeta, habla de unas profetisas. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, el que Juan haya sido el último profeta de acuerdo a la ley no significa que en ese tiempo no existieran otros profetas contemporáneos. Cuando Juan estaba en la tierra, habían otras personas que tenían el oficio de profeta. En el libro de los Hechos se narra la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Y obviamente en un periodo de transición aún quedan residuos del antiguo pacto presentes que van a ir desapareciendo. Por eso es que menciona a Ágabo, menciona a otros profetas, menciona miembros de la congregación como profetas. Los profetas y los apóstoles pusieron el fundamento y la piedra angular es Cristo. Dice Efesios 2 que la iglesia se está sobreedificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que es Cristo. Si usted dice que en la actualidad hay otro apóstol, otro profeta, pues usted está quitando el fundamento y poniendo otro fundamento. Los ministerios que están en la actualidad son el de pastor, maestro y evangelista. Nada más. Pastor, maestro y evangelista. Los apóstoles y los profetas, esos dos oficios han cesado. Han cesado. Ahora, la iglesia, en su labor profética de anunciar el evangelio, de manera general, entonces todos somos profetas. Cuando somos enviados a las naciones o a diferentes pueblos a predicar la palabra, estamos haciendo apostolado, porque eso es lo que significa apóstol, enviado. Profeta, Naví, hablar de parte de Dios. En ese sentido, todavía la iglesia ejerce una labor apostólica y profética. Pero el ministerio de personas
como apóstoles y profetas cesó. Luego de la muerte de los apóstoles, no hubo más apóstoles. No hubo más profetas. Eso está registrado en la historia. Muchas de las personas que hoy en día se creen apóstoles, muchos de los que hoy en día se creen profetas, desconocen la historia de la iglesia cristiana. Piensan que la historia de la iglesia se detuvo en la Biblia hasta los días de hoy. No, la iglesia cristiana continuó luego de la muerte de los apóstoles. Hay una iglesia posapostólica. Está el periodo de la patrística. La iglesia siguió desarrollándose. La historia de la iglesia. Y escúcheme bien. No hay registro alguno de los discípulos de los apóstoles. Policarpo, Justino Mártir, Ireneo, toda esa gente. No hay registro histórico de que los apóstoles designaron a otros apóstoles luego de su muerte. Lo que sí designaron los apóstoles fueron obispos, presbíteros o diáconos. No otros apóstoles, ni profetas. Esto es sumamente importante entenderlo, porque ahí existe un falso movimiento neopentecostal llamado la Nueva Renovación Apostólica y Profética, que inició un falso profeta llamado C. Peter Wagner en el año 2001, de que él iba a restaurar los ministerios apostólicos y proféticos que habían cesado y que él los iba a restaurar para este tiempo del fin. De ahí es que nacen las redes apostólicas y toda esa locura que existe hoy. Pero bíblicamente, históricamente, no existen apóstoles genuinos y verdaderos en la actualidad. No existen profetas verdaderos ni genuinos en la actualidad. Los únicos apóstoles genuinos y profetas genuinos son los que están en la Biblia. Si usted quiere escuchar un apóstol, si usted quiere saber qué dijo un profeta, vaya a la Biblia. Así es esto. Así que todos esos falsos profetas que están por ahí en las plazas de los lugares, que están profetizando en las playas, no son profetas. Son pseudo profetas. Son falsos profetas que están tomando el nombre de Dios en vano. Que no están hablando de parte de Dios. Que están hablando de acuerdo a la presunción de su corazón. Dios no los ha llamado. Dios no les habla. Dios no los ha enviado. Se engañan a sí mismos para satisfacer sus delirios de grandeza. Quieren revivir un oficio del Antiguo Testamento que ya cesó para proyectarse a sí mismos como mediadores entre Dios y los hombres, cuando ya tenemos un solo mediador, Cristo Jesús, de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Así que vuelvo y repito, no existen profetas verdaderos en la actualidad, solo falsos profetas. Tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos prestar atención, que es la Biblia. Toda profecía que en la actualidad se dé, porque existe el don de profecía, que es otra cosa. Profeta y don de profecía es otra cosa. Los don de profecía vienen del Espíritu Santo dado a la iglesia. Y la profecía debe ser juzgada. Hay que discernirla. No se le puede decir amén a todo. Toda profecía que no pase por el filtro de la palabra, toda profecía que no se cumpla, no viene de Dios. Y muchos de estos falsos profetas que están por ahí han dicho muchas falsas profecías que no se han cumplido, pero aún así insisten en su delirio de que son profetas. Y la gente les sigue porque les gusta eso, les gusta que le adivinen el futuro. Están como los horoscoperos, como los espiritistas, como los que leen la mano, los que leen la taza de café, los que te tiran los caracoles, los cuarzos.
Así están. Por eso es que siguen a estos falsos profetas. Porque tienen esas malas mañas, esas malas prácticas de estar siguiendo horoscoperos. Y estos falsos profetas que usted ve por ahí actúan de la misma manera que los adivinos, que los brujos, que los babalaos, que los paleros, que los astrólogos, que los horoscoperos, que los espiritistas, que los mediums. La misma vaina. El mismo perro, como dicen por ahí, con diferente collar. Pero es lo mismo. No es exactamente lo mismo. Tengan cuidado con estos falsos profetas que andan por ahí. No son de Dios. Dios no les habla. Dios no les ha mostrado nada. Hay unos por ahí que están anunciando terremotos, tsunamis, muy conveniente en una isla rodeada de fallas geológicas, como lo es Puerto Rico. ¿Por qué no profetizan que no va a temblar? No, tengo que hacer una profecía espectacular, terrorífica, para que la gente me siga y me crea que ya tengo el respaldo de la ciencia cabala, que algún momento va a temblar en Puerto Rico. Así son. Pero a esa gente diga fecha. No dicen fecha. ¿Por qué? Porque se le cae el kiosco. Se le cae el kiosco y quedan expuestos como charlatanes, como falsos, como lo que son. Porque todo aquel que toma el nombre del Señor en vano es un charlatán. Todo aquel que toma el nombre de Dios en vano es un falso y debe ser denunciado por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Porque bíblicamente, teológicamente, están actuando de manera equivocada y están conduciendo al pueblo de Dios al engaño. Cristian, pero es que no le vamos a bajar a los falsos profetas y falsos maestros. No le vamos a bajar. Aunque se desesperen, aunque se vuelvan locos, aunque brinquen y pataleen, aunque nos amenacen, nos intimiden, nos quieran hacer daño, no le vamos a bajar. Nosotros estamos comprometidos con la verdad de Dios. Con la verdad de Dios. Con el Evangelio de Cristo. Con el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Con eso es lo que nosotros estamos comprometidos. No con falsos profetas, con charlatanes, con buscones, con engañadores, con manipuladores, que con sugestión, con hipnosis, con técnicas psicológicas de inducción, manipulan a la gente, con espectáculos y teatros. Que se creen que yo no entiendo cómo la gente cree en estos teatros que hacen estos falsos profetas, de expulsando demonios, cuando se ve a leguas que es un teatro, que es un show, que son actores pagados, o personas con trastornos psicológicos que entran en un momento de crisis ahí, inducidos por estos falsos profetas. Cuando Jesús expulsaba a los demonios no hacía espectáculos ni hacía show, los echaba fuera. Pero estos quieren hacer show para lucirse, para que la gente diga: wow, mire qué poder tiene este hombre, mire cómo Dios lo usa. Son mentirosos, herejes, falsos, y no predican a Cristo, no predican el Evangelio, predican con el delivery del Antiguo Testamento, pero no llaman al pueblo a volverse a Cristo, no hablan de la gracia de la cruz, de la justificación por la fe. ¿Por qué no lo hacen? Porque no conocen el verdadero Evangelio. No. Ellos ven a Jesús como un medio para obtener ganancias, pero no lo ven como el Salvador del mundo. No lo ven como el Redentor. Así estamos, hermanos. Pero nada, tengan cuidado con los falsos profetas. Juzguen la profecía. Vayan a la palabra de Dios, la palabra profética más segura.
Esto ha sido todo por este video. Los espero esta noche. Es noche de tertulia. A eso de las 8:30, 9 de la noche por ahí. Estaremos en vivo hablando de un tema sumamente importante. Sumamente importante el tema de esta noche. Así que no se lo pierdan. Sin más, nos despedimos. Muy buenas tardes. Dios les bendiga y los espero esta noche.